Feliz día para todos. En esta clase vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la aislación térmica y los materiales aislantes, los materiales de aislante térmico, ¿de acuerdo? Tenemos entonces, recuerden que en este tercer corte vamos a estar evaluando dos trabajos, ¿sí? Uno es el trabajo de investigación con videodefensa, que consiste en una propuesta de solución eh, constructiva, ¿sí? Bien sea para regulación térmica o para regulación acústica en una edificación. Hay un material bastante bueno que les estoy dejando acá en la plataforma, con el cual pueden apoyarse para hacer este trabajo, que de hecho ya prácticamente les da las soluciones constructivas. Lo que tienen que hacer es ampliar la información, investigarlos y armar su propuesta. ¿Está bien? Este es esta guía que les estoy indicando. Eh, el catálogo de aislación térmica, ¿sí? Este enlace que tienen acá, yo lo tengo descargado ya, pero ustedes lo tendrían que descargar porque es muy pesado para subirlo ya directo a plataforma. Entonces, bueno, indicarles que con este material está bastante completo, se pueden apoyar, aunque es un material basado obviamente en algunas normas internacionales, que está basado en otro país, pero la información en general es la misma, porque los materiales aislantes van a ser los mismos aquí en cualquier país. Eso va a depender también del tipo de construcción y el clima donde nosotros estemos construyendo. De igual manera, ustedes como profesionales tienen que estar preparados para asumir cualquier tipo de construcción en cualquier tipo de clima, ¿está bien? Y tenemos que estar preparados para todo eso. Bueno, indicarles entonces, primero que para empezar, son un aislante, ya de por sí un material aislante, un material que es capaz de disipar, en este caso, la temperatura, bien sea que sean bajas temperaturas o altas temperaturas, o sea, es decir, recuerden que nosotros podemos estar ante condiciones climáticas, eh, digamos, al experimentar altas temperaturas, o sea, temperaturas muy calientes, o experimentar temperaturas muy bajas, como el frío, con lugares en donde se ven estaciones. Obviamente en Venezuela no es un clima que se presta para estaciones, pero hay climas que sí en otros países, como por ejemplo en Sudamérica o en Europa. ¿Sí? Bueno, no serían países, sino, bueno, países me refiero a que dentro de los continentes, ¿no? Estoy hablando de continentes en términos generales. O sea, en continentes como Sudamérica, bueno, que también es América, pero la parte sur, la parte del norte también, y Europa en general. Entonces, es posible utilizar el término aislante térmico para referirse a cualquier material que posee la capacidad de oponerse al paso del calor, ¿sí? Por su importancia, los aislantes se encuentran en muchas industrias y son una medida efectiva de protección durante un incendio. Aquí se están refiriendo, o sea, están tomando, digamos, el punto de que solamente se refiere al calor, pero no solo se refiere al calor, porque recuerden que hay materiales que son capaces de aislar también lo que es la parte, o sea, la variabilidad de la temperatura. No siempre vamos a tener calor, a veces vamos a tener temperaturas mucho más bajas, más frescas. Entonces, ¿qué es un aislante térmico en sí? Bueno, los aislantes térmicos, de acuerdo con la Universidad Autónoma de Nuevo León, son materiales que tienen la capacidad de oponerse al paso del calor por conducción, convección y radiación y se evalúan por su capacidad de aislar térmicamente. Para entender mejor este concepto, es conveniente precisar en qué consisten los tres tipos de transmisión de calor. Por ejemplo, por conducción, la transmisión ocurre desde las zonas de alta temperatura hacia las de baja temperatura, entre sólidos contiguos que alcanzan un equilibrio térmico. Por convección quiere decir que el fenómeno ocurre debido a los movimientos de la masa de un fluido. Y la radiación, bueno, la transmisión que se da por ondas electromagnéticas, no es necesario que exista un contacto entre el emisor y el receptor. En la composición de estos materiales hay un 90% gas,
el cual se encuentra contenido en sólidos que forman pequeños espacios, lo que impide su movimiento. Este tipo de materiales deben ser resistentes a la intemperie y presentar resistencias mecánicas, formar barreras para el paso del vapor, ser resistentes al fuego y autoextinguibles, ¿de acuerdo? Entonces, estas son unas características realmente muy importantes de los materiales aislantes, eh, ya que pues representan lo que es la parte del factor seguridad. Aquí mencionan unas normas, que es una norma pues digamos mexicana, porque esto tiene que ver con el país de México. Y bueno, nosotros tenemos que identificar nuestras normas, obviamente, ¿no? Tenemos entonces que para qué sirve un aislante térmico. Bueno, la utilización de los aislantes se debe en parte a que contribuyen a la eficiencia energética porque son capaces de mantener una temperatura adecuada. Recuerden ustedes, hace unas semanas atrás estábamos viendo lo que era del confort térmico y pues realmente esto es lo que contribuye a un confort térmico dentro de una edificación. Entonces, se realiza para que, bueno, se utilizan estos materiales porque son capaces de mantener una temperatura adecuada en los espacios interiores, ya sea de una casa, un área industrial, e incluso en los aviones que también están hechos de aislantes. Entonces aquí vuelven a mencionar la norma de ellos, o sea, los materiales, productos, componentes y elementos termoaislantes en sistemas de techos, plafones y muros pueden colocarse sobre las estructuras de soporte hechas de concreto, mampostería, madera y metal. También es posible utilizar un aislante térmico en techos planos e inclinados, en los entrepisos, plafones, muros divisorios, en un doble muro y muros de carga, según la norma. Bueno, la norma de ellos, ¿no? Entonces tenemos que la importancia de estos materiales, porque son importantes. Bueno, porque ofrecen una eficiencia energética, un confort interior. En cuanto a la eficiencia energética, bueno, ayudan a mantener temperaturas estables e interiores al reducir la pérdida de calor en invierno y la ganancia de calor en verano. Esto permite un uso más eficiente de la energía para calefacción y refrigeración, lo que se traduce en ahorros significativos en costos de energía a lo largo del tiempo. Ofrecen también el confort interior, o sea, mantienen una temperatura interior constante y agradable, lo cual es esencial para el confort de las personas en viviendas, oficinas y otros espacios. Estos materiales contribuyen también a crear ambientes más cómodos y habitables. También son importantes para la salud y el bienestar, ya que un buen aislamiento térmico no solo afecta al confort, sino también la salud y el bienestar de las personas, porque ayuda a prevenir problemas relacionados con la exposición a temperaturas extremas, como resfriados en invierno o estrés por el calor en verano. También contribuyen con la reducción de emisiones de carbono. Al mejorar la eficiencia energética de los edificios, los aislantes térmicos pueden contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y esto tiene un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático y la reducción de la huella de carbono. Adicional también nos brinda una durabilidad en la construcción, ya que los aislantes térmicos pueden proteger las estructuras de los cambios extremos de temperatura, la humedad y la condensación, lo cual ayuda a prolongar la vida útil de los edificios y reduce la necesidad de reparaciones costosas. Por otra parte, tenemos también el cumplimiento normativo. En muchas regiones existen regulaciones y estándares de construcción que requieren un cierto nivel de aislamiento térmico en edificios nuevos o en proyectos de renovación. Cumplir con estas normativas es esencial para garantizar la seguridad y la eficiencia energética de las estructuras. Tenemos también la reducción del consumo de energía. La reducción de la pérdida de calor o el ingreso de calor en un edificio va a disminuir entonces la carga de calefacción y refrigeración, obviamente. Esto se traduce entonces con un menor consumo de energía, lo que a su vez reduce la dependencia de fuentes de energía no renovables y la factura energética, es decir, que tengamos que acudir a otras fuentes de energía como por ejemplo una calefacción externa que dependa de la energía eléctrica en los casos de los climas fríos, o del uso indiscriminado muchas veces de los aires acondicionados para mantener un confort térmico dentro de una vivienda por las temperaturas extremas de calor. Entonces, bueno, las altas temperaturas en ese caso.
Tenemos también la resiliencia ante condiciones extremas, o sea, en áreas propensas a climas extremos, como temperaturas muy frías o muy calurosas. Los aislantes térmicos son esenciales para mantener la habitabilidad de los edificios y la seguridad de las personas. Tenemos entonces algunos tipos de aislantes según su estructura química y física, por lo que es posible dividirse en tres familias: los orgánicos, los inorgánicos y una combinación de ambos. Sus estructuras también tienen variaciones, pueden ser fibrosas, celulares o granulares. Vamos a tener entonces los poliuretanos, considerados como plásticos, sí, el plástico normal, aislante. Los poliuretanos se caracterizan por tener diferentes aplicaciones que van desde el sector médico hasta la industria automotriz. En el campo de la construcción se utilizan como aislantes térmicos y acústicos. Esto es importante porque también vamos a ver la parte acústica, y recuerden que se les pidió realizar una solución constructiva, tanto, o sea, digamos, ustedes pueden escogerlo, pueden hacer térmico o lo pueden hacer acústico. Sobre todo las espumas de poliuretano rígido, en cuya composición hay petróleo y azúcar. La espuma de poliuretano se considera un aislante orgánico sintético, según lo indica esta Universidad Autónoma de Nuevo León, puntualizando que la vida útil de dicho material es de aproximadamente 38 años, tiempo en el cual debe ser reemplazado para que continúe aportando un buen aislamiento térmico. Entre sus características podemos mencionar una rigidez estructural, tiene una buena adherencia en distintas superficies, una baja absorción de humedad y su colocación es relativamente sencilla. Fibras minerales: existen diferentes fibras que se utilizan como termoaislantes, las de origen inorgánico como lana de vidrio y de roca, las orgánicas naturales como celulosa, lana de oveja y lana de algodón, así como una combinación de estos dos tipos, lana de madera. En caso de la lana de vidrio y la de roca, se comercializan en forma de mantas o paneles. La primera de ellas destaca por ser un aislante térmico inífugo, es decir, que protege del fuego, y la segunda tiene una buena capacidad como aislante acústico. Importante también, tomen nota de eso. En cuanto a los metales, bueno, otra barrera contra el paso del calor puede ser el metal, en específico el aluminio, que en ciertas condiciones sirve como termoaislante. Para que sea efectivo, tiene que colocarse en varias capas muy delgadas que se unen con ayuda de láminas plegadas. Cuando se utiliza este material, también es posible impedir el paso del agua y del aire, evitando pérdidas por evaporación. Sí. Entonces, acá tenemos algunos de los materiales térmicos más utilizados, que ya los he mencionado, como la fibra de vidrio, la lana mineral, el poliestireno expandido, también conocido como poliestireno expandido o corcho blanco, el extruido, ¿sí? El poliuretano, que eh, son aislantes de espuma de celulosa cerradas utilizadas en la construcción, aislantes naturales, algunos como la celulosa, el cáñamo y la lana de oveja. Entonces, también tenemos espumas de polisocianurato, ¿sí? Es una espuma rígida de alta densidad utilizada como aislante térmico en techos y en paredes. Bueno, esto es básicamente lo que serían algunos tipos de aislantes más utilizados. Y bueno, acá este es el material que les estaba indicando, que ofrece también algunas soluciones constructivas, bastante completo. Acá, por ejemplo, nos inicia hablando un poco sobre lo que es el confort térmico, que ya no lo voy a mencionar porque obviamente ya ustedes tienen bastante conocimiento de eso, pero luego nos indica lo que es la conductividad de los materiales. En un edificio, o sea, la envolvente de un edificio pierde calor por transmisión cuando el ambiente exterior es más frío, condición de invierno, y viceversa, condición de verano. O sea, el calor se puede transmitir de tres maneras, ya lo mencioné: por conducción, por convección y por radiación. Eso ya se los acabo de explicar. Entonces, al aislar un edificio, lo que se hace es impedir que el calor se transmita, ¿sí?, por conducción desde el interior en verano y desde el interior hacia el exterior en invierno.
manteniendo así un ambiente con temperatura confortable. Si no se consigue, hay que gastar energía de calefacción o refrigeración, que era lo que ya comentamos. O sea, lo que queremos evitar es esto, que se tenga que acudir a otro tipo de energía y que no se logre nosotros realizando una buena solución constructiva. Para lograrlo se deben utilizar materiales aislantes en la envolvente, o sea, aquí están hablando es de la parte externa del edificio, que son los que tienen una baja conductividad térmica y un significativo espesor. Entonces, la conductividad térmica de un material es la propiedad que hace que éste transmita calor desde el lado de mayor temperatura hacia el de menor temperatura. ¿Sí? Entonces eso es lo que va a hacer un material o al material que tiene conductividad térmica. Si es una propiedad, o sea, la conductividad térmica de un material es la propiedad que hace que ésta transmita el calor desde el lado de mayor temperatura hacia el que tiene menor temperatura. ¿De acuerdo? Entonces se tiene como cantidad de calor que se define como la cantidad de calor que un material transmite en condiciones unitarias de espesor, es decir, superficie, tiempo y diferencia de temperatura entre las caras que intercambian calor. Aquí nos dan como un ejemplo, nos dicen que acá esto, bueno, es algo que se compone de 3 capas, puede ser un espesor de un muro, y tenemos entonces la capa de aire superficial exterior, que es esta que está acá, y la capa de aire superficial interior, que es esta que está acá, la capa 1, la capa 2 y la capa 3. Aquí esto que vemos en azul es el espacio de aire 1, en azul oscuro, y el azul claro es el espacio de aire 2. Entonces, la conductividad térmica, entonces esto es un diagrama de flujo de calor, es un elemento complejo conformado por capas, o sea, esto es un corte, pues, o sea, una vista de corte. Entonces, la conductividad térmica bajo flujo térmico constante se puede expresar como la siguiente fórmula que estamos viendo acá. Nosotros no vamos a calcular, por ahora no vamos a hacer ningún tipo de cálculo. Si se multiplica entonces el inverso de la conductividad térmica, conocido como resistividad, por el espesor del material, se obtiene la resistencia térmica de este. La resistencia térmica entonces se define como la propiedad de un elemento material de oponerse al paso del calor. Vale la pena decir que representa su poder aislante. En la superficie de cualquier elemento se forma una capa de fluido o aire que se mueve como flujo laminar o se encuentra en reposo, a través de la cual se transfiere el calor. La capacidad de transferencia de calor de forma convectiva entre el fluido y el muro está dada por el coeficiente superficial de transferencia térmica H. Es la siguiente fórmula que estamos viendo acá. Bueno, esto es más que todo la parte de cálculos, que nosotros no lo vamos a realizar por ahora, sino que vamos a limitarnos a hablar lo que es la parte como tal, de las funciones de los materiales y qué soluciones nos ofrecen, ¿sí? Entonces, recuerden que ese es el trabajo. Tenemos entonces materiales aislantes, como ya les indicaba, todo material aislante presenta cierta resistencia al paso del calor. O sea, para ser más específico, se puede considerar como aislante térmico cualquier material con un bajo coeficiente de conductividad térmica. Esto es lo que estábamos calculando acá arriba, la conductividad térmica. Bajo coeficiente de conductividad térmica es un material capaz de presentar una resistencia al paso del calor, ¿sí? Entonces se considera aislante térmico, que aísla el calor, que lo evita, cualquier material con un bajo coeficiente de conductividad térmica. Aquellos materiales que presentan una resistencia importante al flujo del calor. El aire en reposo o quieto a 0 grados centígrados presenta una conductividad térmica muy baja, este valor que estamos viendo acá, siendo el material más aislante que se puede considerar. Por esta razón, los buenos materiales aislantes son aquellos capaces de retener aire quieto en su interior, es decir, materiales porosos que encapsulan el aire impidiendo que éste circule libremente. Algunos ejemplos de materiales aislantes se presentan en las siguientes tablas. Recuerden que esto los vamos a ver por
por permítanme que se me perdió, por el coeficiente de conductividad térmica. Sí, o sea, aquí esta tabla nos va a mostrar el coeficiente de conductividad térmica, el material y la densidad aparente del material. Entonces tenemos material, lana mineral o colchoneta libre, entonces tiene una densidad aparente pues que varía tanto de 40 a 120 kilogramos por metro cúbico y tiene, permítame que se me pierde, coeficiente de conductividad térmica. El coeficiente de conductividad térmica correspondientes son estos valores que vemos acá. Y así sucesivamente para cada material. ¿Sí? Entonces los valores de conductividad térmica están dados por una temperatura media de 20 grados con los materiales en estado seco. O sea, la conductividad térmica varía con respecto a la temperatura, la humedad y la densidad. ¿Sí? Bueno chicos, vamos a dejar entonces la clase de hoy hasta acá. Y ya pues en la siguiente clase seguiremos hablando un poco de las propiedades de estos materiales aislantes y de las soluciones constructivas, que es el trabajo que ustedes tienen que realizar o que van a entregar ya para este tercer corte, que tiene un valor de 20%. Del resto pues ya es lo de las videoexposición, que eso sí ya es un tema que les mandé a investigar, que ustedes van a desarrollar por su propia cuenta. Bueno, no siendo más, espero que tengan un feliz día y hasta luego.